Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día haremos un análisis de la realidad nacional. Ya se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Padre, siempre es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias por la invitación. Y para mí, pues también es un gusto compartir con YSUCA y especialmente con todas aquellas personas que a través de YSUCA pues están pendientes de la información de la realidad nacional. Así es, estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, así que le invitamos desde ya a que esté pendiente de esta entrevista y pueda participar con nosotros. Padre Andreu, comencemos hablando sobre esta decisión del presidente Nayib Bukele, que anunció pues quiere reelegirse en un segundo periodo presidencial. ¿Qué opina usted de esta decisión del presidente? Bueno, en primer lugar, antes de dar mi opinión, yo quisiera señalar lo que dice nuestra legislación, ¿verdad? Porque se habla de que hay muchos países que tienen la reelección y es así, pero en cada uno de los países hay una legislación, una constitución que habla del sistema político y cómo está organizado el sistema político. Y en el caso de El Salvador, la Constitución de la República, que está vigente desde 1983, también habla sobre este tema, pero no aprobándolo, sino totalmente prohibiendo la reelección en El Salvador. Y yo quisiera pues hacer referencia porque hay 7 artículos en la Constitución de la República que son bien claros y que deben ser tomados como un conjunto. No se puede sacar un artículo y basarse en un artículo para decir si la reelección se puede o no se puede, sino hay que ver el conjunto de la Constitución, que es un todo armónico y que se va desarrollando a través de diversos artículos. En este caso tenemos 7 artículos, me parece que es un grupo de artículos importante, donde hablan que nuestro sistema político tiene que respetar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿verdad? El artículo 88 dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos, ¿verdad? O sea, por tanto, en El Salvador, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es una regla de nuestra forma de gobierno. Alternabilidad, significa, ¿verdad?, que tiene que haber un cambio. Y ese cambio, la misma Constitución establece que será cada 5 años. Por eso el artículo 154 dirá el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, ¿verdad? Sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. O sea, es clarísimo este artículo 154 que el periodo de un presidente es de 5 años y ni un día más. También hay otro artículo, el 152, que dice quienes no podrán ser candidatos a presidente de la República. Esto tiene que ver con lo que ha señalado el presidente, que él quiere ser nuevamente candidato, ¿verdad? Pero el artículo 152 prohíbe que alguien que ha desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, y esos 6 meses pueden ser consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, el presidente de la República actualmente ya ha ejercido la presidencia desde junio del 2019 hasta la fecha, ¿verdad? Ha estado más de 3 años continuos en el ejercicio de la presidencia. El artículo 152 dice que no podrá ser candidato a la presidencia de la República. Pero además hay otros artículos que penalizan, ¿verdad?,
aquellas personas que promuevan la reelección. El artículo 75 dice que pierden los derechos de ciudadano las personas de conducta notoriamente viciada, los condenados por un delito, los que compran o vendan votos en las elecciones y los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin, ¿verdad? O los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad del sufragio, etc. Entonces, está bien claro que promover o apoyar la reelección o la continuidad en la presidencia de la República, pues es un delito en El Salvador que te lleva a perder los derechos ciudadanos. Pero también hay otros artículos, y el artículo 131, que hace referencia a las funciones de la Asamblea Legislativa, que le obliga a la Asamblea Legislativa, en el número 16 de este artículo 131, a desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces, cuando terminado su periodo constitucional, continúe en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Entonces, sí, está bien claro que también la Asamblea Legislativa tiene un mandato constitucional de no permitir otro segundo periodo consecutivo. Y todavía hay otros dos artículos, ¿verdad? Uno, que es que para renunciar, porque se ha dicho, bueno, el presidente puede renunciar y entonces presentarse a las elecciones. Ya no podría porque ya ha ejercido 3 años, ¿verdad? Y varios meses de el cargo. Pero incluso dice, los cargos de presidente y de vicepresidente de la República y los de designados solamente son renunciables por causa grave, debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa. Entonces, no es una causa grave renunciar para presentarse de nuevo a las elecciones, ¿verdad? Que además, pues, no se puede, ¿no? Pero incluso ni siquiera podría renunciar para ese fin, porque no tiene una causa grave. Es distinto porque la misma Constitución sí le permite al vicepresidente de la República renunciar para presentarse a ser candidato, pero no al presidente. Esa excepción no la pone para el que ejerce de presidente, con lo cual, pues, confirma más ese criterio de que en El Salvador la reelección inmediata está prohibida. Pero además también en el artículo 148, ¿verdad?, dice que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, a mí me parece que a nivel de nuestra Constitución está bien claro, ¿verdad?, que la reelección no está contemplada en nuestra forma de gobierno, sino que en nuestra forma de gobierno lo que contempla es la alternabilidad después de cada periodo presidencial, ¿no? Entonces, dicho esto, que creo que es muy importante, porque si nosotros no respetamos nuestra Constitución, ¿verdad?, y la queremos aplicar según nos guste o no nos guste, según nos quede bien o no nos quede bien, me convenga o no me convenga, entonces esto es hacer de la ley papel mojado, ¿verdad? Es decir, bueno, la ley yo lo acomodo a mis intereses y precisamente el papel de la ley es todo lo contrario. Kenia, es que la ley, ¿verdad?, es lo que dirige nuestras acciones, nuestras actuaciones, lo que permite un sistema político, un sistema de gobierno, un sistema de convivencia social, ¿verdad?, para que no hayan conflictos entre los ciudadanos, para que el país pueda avanzar y desarrollarse adecuadamente. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que hayan personas
que ante una Constitución que está tan clara respecto a este tema de prohibir la reelección, quieran hacerle decir a la Constitución lo que no dice, ¿verdad? Entonces, me parece que es una discusión muy estéril, una discusión incluso, pues, que no se justifica porque no hay dudas al respecto, ¿verdad? De que no hay posibilidad, según nuestras leyes. Entonces yo creo que irrespetar la Constitución, irrespetar las leyes de la República no es correcto, y menos, ¿verdad?, de parte de la máxima autoridad de nuestro país. Por otro lado, me parece pues que lo que nos debe regir es la ley y debemos respetar esta ley, ¿verdad? Además de la Constitución, ha habido también jurisprudencia de diversas salas de lo constitucional que han ratificado esa visión de que no hay reelección, con lo cual no hay pues tampoco dudas y dónde perderse. Pero ¿por qué no se debe apoyar la reelección, verdad? Como en primer lugar, mi razón principal es que porque está prohibida en la Constitución de la República, pero además porque es un delito, ¿verdad?, que está penalizado con la pérdida de los derechos ciudadanos el promover esa reelección. Porque además esto podría llevarnos a un caos. Hay un artículo que dice que el que se quiera continuar en la presidencia de la República, pues obliga a la insurrección, ¿verdad? Y eso no sería nada bueno para nuestro país. Puede llevarnos a un caos, a un conflicto importante, y el país lo que desea paz y tranquilidad, ¿verdad? Y que las cosas pues sucedan conforme a lo que está legislados. Pero además eso podría llevarnos también a una grave crisis política para el país, podría hacer que la comunidad internacional considere a El Salvador como un país irrespetuoso de sus propias leyes. Eso puede llevar a sanciones. Como ha ocurrido, ¿verdad?, con Nicaragua. Como ha ocurrido con Nicaragua. O sea, estaríamos además, por ejemplo, incumpliendo la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Entonces yo creo que eso podría tener consecuencias muy negativas por el país. También, pues en el caso de Nicaragua, no solo las sanciones, o en el caso de Venezuela, sino también porque pues vemos que en estos países donde se está dando la reelección, ¿verdad?, de manera contraria a lo que establecían las leyes, a través de fraudes electorales incluso, pues esto genera en estos países graves problemas no solo políticos, sociales, económicos, de desarrollo, ¿verdad? Todos sabemos cómo Venezuela y Nicaragua son países que están teniendo dificultades económicas, donde no hay empleo, donde la población está teniendo que emigrar, etcétera, ¿no? Venezuela era un país que recibía migrantes, ahora es un país que expulsa cantidad de población fuera de su país, ¿no? Y por otro lado, porque una vez se ha violado la Constitución en un aspecto tan medular y tan claramente definido, entonces se ha hecho una vez, ¿por qué no hacerlo 2 veces? ¿Por qué no hacerlo 3 veces? ¿Verdad? Entonces eso facilita el paso a un sistema totalmente irrespetuoso de sus leyes, y por tanto también permite la conformación de una dictadura, que es lo que yo creo que la Constitución quiere evitar al prohibir la reelección, que es que no vayamos hacia un sistema dictatorial, ¿verdad?, sino que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia permita la igualdad de condiciones en cada elección presidencial, que este es otro aspecto importante, ¿verdad?, que quiere evitar, creo yo, la Constitución al prohibir la reelección, que es que si una persona, ¿verdad?, que ha ejercido la presidencia de la República se presenta de nuevo a las elecciones de forma continua, esa persona tiene todo el Estado y todos los recursos del Estado para
potenciar su candidatura, ¿verdad? De hecho, ya el presidente está en campaña electoral desde que inició la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, cualquier otro candidato que se presente está en una clara desventaja. No hay una igualdad de oportunidades en esa competencia electoral, ¿verdad? Entonces, con esa perspectiva, pues no podemos hablar entonces de unas elecciones con igualdad de oportunidades, de unas elecciones verdaderamente libres, ¿verdad? Porque se usa el poder para beneficiar a un determinado candidato, y eso ya lo vivimos en las elecciones del 2021, que no eran presidenciales, eran elecciones a diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlacén y a los consejos municipales. Entonces, donde vimos, ¿verdad?, que la igualdad de oportunidades no existió porque el partido en el gobierno, ¿verdad?, puso todo el Estado al servicio de sus candidatos de nuevas ideas. Sí, incluso el mismo día haciendo campaña, ¿verdad? Exactamente, Recordamos. que está totalmente prohibido, Así es. ¿verdad?, por la ley electoral. Sí. Bueno, padre, creo que nos queda claro bien este tema, y con la mención que usted ha hecho de esos 7 artículos, como usted dice, pareciera que pues ya no hay como más debatir esto, porque la Constitución es bastante clara. Pasemos a otro tema, padre Andreu. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa ha aprobado ya un dictamen favorable para que sea el Pleno Legislativo el que decida y discuta la elección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. En este actual contexto que vivimos, y que ya usted también lo mencionaba un poco antes, ¿verdad?, con todo esto de la reelección y todo esto que estamos viviendo actualmente, ¿cuáles son las capacidades o las cualidades que debe tener esa persona que sea elegida como procurador? Bueno, yo creo que hay que un poco referirnos hacia cómo surge en el país la Procuraduría de los Derechos Humanos y, por tanto, la figura del Procurador de Derechos Humanos. Eso tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿verdad? La existencia de la Procuraduría es parte de los acuerdos de paz y de una reforma constitucional que se hace para dar cabida a esa importante institución. Y por tanto es un avance en materia de democracia, es un avance en materia de seguridad para la población, ¿verdad? Porque la Procuraduría de Derechos Humanos es quien debe defender los derechos que la Constitución da a la ciudadanía, ¿verdad?, a la población. Por tanto, si la Constitución nos da una serie de derechos, es esa Procuraduría la que tiene que defender y que en el país esos derechos se respeten y se cumplan. Pero además también tiene que velar para que pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece cuáles son los derechos humanos para toda la población, pues también tenga vigencia en nuestro país. El Procurador de Derechos Humanos y la institución que dirige debe defender a la población de los posibles abusos que estén cometiendo el Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Un Estado que comete abusos, ¿verdad? Y no solamente ahora en el estado de excepción, se cometieron y se cometen abusos desde antes. Por ejemplo, durante la pandemia se cometieron abusos respecto a la población por parte del Estado, que eran claras violaciones a los derechos humanos. Y entonces el procurador debe vigilar para que no se cometan estos abusos, y siempre tenemos que tener presente que el procurador tiene que hacer valer los derechos de la población frente al Estado, frente a sus instituciones del Estado, el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Policía, la Fuerza Armada, el sistema de centros penales. Es ante estas instituciones que más fácilmente
pueden violar los derechos humanos que el procurador tiene que hacer valer, ¿no? Y me parece que, por tanto, es una institución clave que no hemos apreciado suficientemente en El Salvador y que requiere, pues en su dirección, ¿verdad?, en la cabeza de la Procuraduría de los Derechos Humanos, una persona que sea muy valiente, que sea una persona independiente, totalmente independiente, que tenga muy clara cuál es su función, de velar por la defensa de los derechos humanos y pues tenga el valor de llevarlo a cabo, ¿verdad? En la ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos se le asignan 14 funciones al procurador, ¿verdad? Y la primera es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. La segunda es investigar, ya sea de oficio o por denuncia que reciba, los casos de violaciones a los derechos humanos. La tercera, asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? La cuarta, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Y así, todo está referido a eso. Entonces, es una misión muy importante la que tiene. Y bueno, si nosotros vemos y en base a eso evaluamos al procurador actual, veremos que no ha cumplido con lo que le establece la ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que en este contexto que tenemos, el procurador sea una persona que tenga capacidad para realizar esa función, pero que tenga un claro compromiso de velar y defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y por tanto, necesitamos una persona que conozca del tema de los derechos humanos, pero que ya haya demostrado su compromiso con la defensa de los mismos, ¿verdad? Y que pues haya mostrado una alta calidad como persona humana, una sensibilidad, cercanía a las víctimas. O sea, el procurador de derechos humanos tiene la obligación de velar y defender a las víctimas, ¿verdad? Y cuidarlas, preocuparse por ellas. No tiene que ser una persona sumisa al poder, sino una persona enérgica, valiente, que tenga experiencia en el área, ¿verdad? Pero experiencia también en la dirección de una institución, capacidad para organizarla, para distribuir las funciones en la institución, ¿no? También una persona pues que sepa relacionarse con altos funcionarios gubernamentales, con expertos, con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente con las organizaciones de las víctimas, que son aquellas a quienes él tiene que defender y cuidar, ¿verdad? Tiene que ser una persona también sensible a todos aquellos temas que son temas donde puede haber violación de los derechos humanos, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de equidad de género, en temas de diversidad religiosa, cultural, sexual, donde suelen haber problemas de irrespeto a este tipo de personas, que son personas más vulnerables en la sociedad y a las que se les violan más fácilmente sus derechos, ¿no? El IDUCA ha trabajado un perfil del procurador, ¿verdad? Y me gustaría poder leer los aspectos que el IDUCA señala, ¿verdad? Tiene que tener una sólida formación en materia de derechos humanos, una alta reputación y trayectoria personal como una persona claramente ética y de conducta irreprochable, una vocación de servicio a la sociedad y un alto sentido de la justicia, un compromiso con la promoción, la educación y la defensa de los derechos humanos, el conocimiento de la realidad nacional, de qué pasa en El Salvador, y especialmente para interpretar y razonar la realidad social y jurídica de nuestro país, capacidad para identificar dónde están los conflictos sociales y de derechos humanos,
rectitud y firmeza para defender la justicia, la legalidad, el interés público, independencia y objetividad en el ejercicio de función. No puede querer quedar bien con el poder, ¿verdad? Porque es el poder precisamente el que abusa de la ciudadanía, ¿verdad? El que viola los derechos humanos, y por tanto él tiene que estar muy firme, que es una persona que no va a buscar connivencias con el poder, sino en todo caso, pues tendrá que señalarle al poder cuando está haciendo mal, cuando está abusando de la población, ¿verdad? También una persona que tenga propensión a perfeccionar el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país, que todavía pues necesita de ser fortalecido. Y por último, el conocimiento de la organización y el funcionamiento de esa institución tan importante como es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, sin duda son muchas las funciones que debe tener un procurador de derechos humanos y justo pues está en esa etapa ahorita de poder elegir a esta persona. Padre, nos quedan 2 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos también quiero que abordemos el tema de la libertad de expresión, cómo estamos, cómo ve usted ese tema, ¿verdad? Y este contexto también que vivimos de mucha agresión, de mucho odio. Creo que es importante también abordar este tema. Usted también va a poder participar haciéndole preguntas al Padre Andreu, haciendo sus comentarios. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. Ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. ¿Y con base a qué requisitos se elige al Procurador de Derechos Humanos? A ver, te lo digo fácil. El procurador debe ser escogido con base a méritos sobre su trayectoria en la defensa de derechos humanos. Las y los salvadoreños necesitamos a alguien capaz, que defienda nuestros derechos y tenga experiencia en hacerlo. Este es un mensaje de UCA, SIDEMO y Funda Hugo. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de administración de redes sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insaforp.org.sb y capacítate para el empleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos.
7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos haciendo un análisis de la realidad nacional con el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Marque nuestros números si quiere hacer una consulta o un comentario al 2275-9501, 2275-9502. Está también habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes de voz o también mensajes de texto. Dice uno de los mensajes: con la reforma al FODES, algunos alcaldes quizás no comprenden por qué el presidente toma ese tipo de decisiones, pero esto de alguna forma es como la fe. Si usted cree en una persona, usted apoyará a esa persona en las buenas y en las malas, ¿verdad? Nos cuestionan. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me habla aquí Chalatenango. Quiero hacer ¿verdad? Una pregunta al padre Andreu Olivo. ¿Verdad? El martes hubo una que aprobó, ¿verdad?, una ley respecto a las comunicaciones, ¿verdad?, de que decía que es una ley que estuviera en contra del gobierno por medio de que hablara por teléfono, ¿verdad?, por los medios de comunicación, iban a investigar a la persona, ¿verdad?, y que corría peligro que podía ser capturada la persona y la familia, ¿verdad?, que ser investigado, ¿verdad?, y la persona estaba en contra del gobierno, ¿verdad? Entonces es la pregunta que le hago al padre Andreu Olivo, ¿verdad? Mucho gusto escucharlo, me gusta escucharlo mucho a él, ¿verdad?, a todos ustedes, porque es la única radio, ¿verdad?, que nos alimenta, ¿verdad?, con buenas noticias, ¿verdad?, que nos informa, ¿verdad?, cómo va, ¿verdad?, el país, ¿verdad?, en mal estado, ¿verdad?, porque vamos muy mal con este gobierno, ¿verdad?, nos está llevando al abismo, ¿verdad?, solamente, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos también mensajes que nos han llegado por medio de WhatsApp. Escuchemos. Buenos días, padre Andreu. Yo pienso que los medios de comunicación deberían de desenfocar ese tema de la reelección a partir de darlo por finiquitado como un delito. Es un acto que infringe la ley electoral, que infringe la constitución política y que infringe la ética. Yo creo que seguirle dando vueltas cuando está todo claro es estar en el juego que este señor hace respecto de los grandes problemas que afectan a esta nación y que siempre se van tapando con cortinas de humo. Buenos días, padre, buenos días a la YSUCA y a todos los oyentes. Saludos. Muchísimos saludos, gracias. Tenemos una llamada más. Buenos días. Buenos días, padre Andreu. Bueno, es importante el tema que está mencionando y es un tema de coyuntura histórica. Pero respecto a la opinión del padre y sobre todo pues el contexto en el que lo plantea, pero también hay que ver otro tipo de escenarios, porque él menciona el tema de la reelección como que fuera una situación pues que va a haber una explosión social en el caso se llegue a dar. Pero veamos el otro escenario, en el escenario en el que las grandes mayorías estarían de acuerdo con la reelección. Porque recuerda que han habido cambios que históricamente jamás se habían dado. O sea, el haber controlado la delincuencia, el haber puesto orden en las cárceles, o sea, ciertos elementos pues de que jamás se habían visto con los gobiernos anteriores y que con este gobierno se está viendo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que las grandes mayorías lo aclaman y lo piden,
¿por qué no dársela? Ahora, en el tema de derechos humanos, ese es un tema bastante espinoso, en el tema de que realmente siempre se habla pues de las violaciones de derechos humanos de parte del gobierno. Sin embargo, jamás se ha visto que hay estadísticas, las violaciones de derechos humanos de parte de los grupos delincuenciales y los del crimen organizado. Eso debería de plantearse también, porque hay que ver los dos escenarios para ser objetivos siempre con este tipo de opinión y de programa. Muchas gracias, padre. Bendiciones a todos. Bueno, muchísimas gracias a usted también por su participación. Un mensaje dice: muy buenos días, saludos al padre Andreu, Orgullo UCA. ¿Cómo ve usted las palabras del arzobispo en representación de la Iglesia Católica al estar de acuerdo con la reelección del presidente? Bueno, esas son las intervenciones que tenemos hasta este momento. Padre Andreu, le cedo la palabra para que podamos hablar al respecto. Muchísimas gracias, Kenia. Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la reelección, pues ciertamente creo yo que es importante dejar claro lo que la legislación dice y que eso tenemos que repetirlo tantas veces como sea necesario, porque tenemos la otra posición, ¿verdad?, que también continuamente está repitiendo que sí es posible la reelección. Respecto a que la mayoría de la población puede querer la reelección o estaría de acuerdo, incluso podría votar al presidente, pues eso es algo que no sabemos. Ciertamente, pues sabemos que hay una proporción importante de la población mayoritaria que está pues de acuerdo con la gestión de este gobierno, ¿verdad? Pero la reelección no está clara. Pero además no es un tema de mayoría. O sea, las leyes no se aprueban o se cambian o se deciden por mayoría, sino que hay unos procesos. Entonces, a mí me parece que si El Salvador quiere la reelección, pues tiene que hacerlo de acuerdo a cómo está establecido. Habrá que hacer una modificación a la Constitución, lo cual requiere de 2 procesos electorales de la Asamblea Legislativa. Habrá que ver cómo se resuelve un problema grande, que es que la misma Constitución dice que la alternancia no puede modificarse, ¿verdad? Entonces, eso es un problema que tendría que resolverse y tendría que buscarse como un consenso social para resolver este tema de estos artículos que llamamos pétreos, ¿verdad?, que no se pueden modificar según el artículo 248 de la Constitución, y entre ellos está el tema de la alternancia. Entonces, todo esto hay que resolverlo. Pero lo que es importante es que un país respete su propia legalidad. Y en el momento en que no respetamos la legalidad, pues estamos, creo yo, pues poniéndonos del lado de que no es la ley lo que nos rige, sino del lado de la arbitrariedad, del lado de que se puede decidir cualquier cosa, ¿verdad? Ciertamente, y en eso creo yo que es importante lo que ha dicho este radiohablante, de que tenemos que ir con cuidado que estos temas no opaquen lo que está pasando en la realidad, que estos temas no nos desvíen de otros problemas que está viviendo la población y que son problemas importantes, ¿verdad? Y yo creo que un poco esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que no estamos poniendo atención al tema económico, al tema del empleo, al tema de los recursos naturales, de la destrucción del medio ambiente, al tema de los problemas de la vivienda, del hábitat en nuestro país. Son problemas importantes a los que no se está poniendo atención y que no debemos olvidarnos, porque pues también hay una
promoción, una propaganda oficial que plantea que el país está mejor que nunca y que se han resuelto muchos de los problemas que tiene el país, lo cual yo creo que no es así. La población sigue teniendo problemas importantes, problemas de sobrevivencia, problemas de calidad de vida, problemas en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, ¿verdad?, en el ámbito del transporte colectivo. Hay muchos problemas que la población pues tiene, ¿verdad? Y no digamos la enorme cantidad de personas que siguen saliendo del país cada día en busca de otros horizontes para obtener condiciones de vida mejores, ¿no? Y eso no debemos olvidarnos. Como decía el señor de Chalatenango, pues hay una tendencia que se ve hacia el país, hacia una situación cada vez más difícil, especialmente en el área económica y también en el área internacional, porque con algunas decisiones que se están tomando en el país nos estamos aislando de la comunidad internacional, especialmente de la comunidad internacional con una vocación democrática, ¿verdad? Respecto a la ley de telecomunicaciones o a la reforma a la ley de telecomunicaciones, yo tengo entendido que no se presentó ninguna reforma en la Asamblea Legislativa, pero es precisamente este tipo de cosas la que debe velar el procurador de los derechos humanos o la procuradora de los derechos humanos. Si se hiciera una reforma en la línea que señalaba el señor de Chalatenango, donde pues la reforma de telecomunicaciones permitiera investigar a las personas por sus opiniones, por sus posiciones políticas, por sus críticas al gobierno, precisamente estaríamos afectando uno de los derechos que nos da la Constitución, que es que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de las demás personas. Entonces, la libertad de expresar y de difundir nuestros pensamientos está plasmada en el artículo 6 de la Constitución. Es un derecho constitucional por el que tendría que velar el Procurador de Derechos Humanos. Si se aprobara una ley en la línea que señalaba el señor de Chalatenango, ciertamente un procurador o una procuradora de derechos humanos tendría que oponerse a dicha ley por ir contra la Constitución y por ir contra también las violaciones, la Carta de los Derechos Humanos a nivel universal. La persona que decía que no hay balance en el respeto a los derechos humanos, por supuesto que lo hay, ¿verdad? Y que por supuesto que estamos totalmente en contra del crimen organizado, de la criminalidad, de los distintos grupos pandilleriles o de cualquier otro tipo, en contra de que las personas no tengan la seguridad que también la Constitución establece, que el Estado debe velar por la seguridad de las personas. Lo que una cosa está penada por las leyes, o sea, los delitos, los crímenes, pues se rigen por las leyes, son las leyes del país los que señalan pues que un homicidio, una extorsión, un acoso, ¿verdad?, cometido por personas, sean personas civiles o personas que pertenezcan a distintos grupos, eso está penado por las leyes. El problema es que el Estado tiene poder y el Estado puede usar ese poder para servir a la población o para abusar de la población. Y entonces la defensa de los derechos humanos, cuando el Estado es el que los viola, ¿verdad?, es muy importante porque el Estado tiene que velar por la seguridad y velar por la vida de las personas, por su integridad física, y por eso es que no podemos permitir que sea el Estado el que
atente contra los derechos que tienen todas las personas y que están regidos también en la Constitución. Y por eso es que es importante defender la Constitución, porque defendemos todos los derechos y en ello también estamos defendiendo los derechos de cualquier persona a vivir en libertad y con seguridad y sin que nadie afecte su integridad física, ni moral, ni personal. Así es. Padre, también esto está relacionado, lo que usted mencionaba y mencionaba también nuestro amigo oyente, y se refería él también a esta petición que hicieron el ministro de Justicia, y le entregó pues una petición al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para aplicar reformas tanto a la ley especial contra el crimen organizado y también la ley de telecomunicaciones. Ellos lo argumentan como para reforzar esta guerra contra las pandillas, ¿verdad? Que tendría que ver también esto con intervenir las telecomunicaciones. Por ahí va la consulta, y esto tiene que ver también con la libertad de expresión que ya mencionaba usted anteriormente. En este caso, Padre Andreu, ¿cómo ve usted el panorama de la libertad de expresión en El Salvador? Vemos en redes sociales, sobre todo, es más evidente cómo las personas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con las medidas presidenciales o algún funcionario oficialista, pues es atacado, ¿verdad? Y vienen agresiones, se genera este ambiente de odio. ¿Cómo percibe usted este ambiente? Bueno, pues ciertamente lo he percibido, ¿verdad?, con mucha claridad, y creo que es algo que, pues, es contrario, ya lo decía, a lo que está plasmado en el artículo 6 de nuestra Constitución, donde se dice que toda persona, pues, tiene el derecho a expresarse y a difundir libremente sus pensamientos, ¿verdad?, siempre y cuando no lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. Entonces lo que vemos es que los medios de comunicación críticos, los periodistas que trabajan en estos medios o que tienen programas en radio, en televisión, que en televisión ya casi no los dejan, ¿verdad? O con cualquier otro medio, pues son personas que son acosadas, ¿verdad? Son acosadas a través de las redes sociales, pero vemos que muchas veces son funcionarios públicos, ¿verdad?, de alto nivel los que también acosan a estas personas, ¿verdad? Entonces eso es todavía más llamativo, porque estas personas representan al Estado, representan al gobierno, representan a la Asamblea Legislativa, representan a instituciones públicas, ¿verdad? Y si esas personas no permiten, ¿verdad?, que uno pueda expresarse libremente, porque no es que tengan que estar de acuerdo con las ideas que uno expresa, no es que no puedan debatir esas ideas, pero es que no se actúa así. Lo que se hace es denigrar a la persona, ¿verdad?, insultarla, decir pues cualquier barbaridad sobre esta persona, ¿no? Incluso meterse con su vida privada. Y eso está totalmente prohibido en nuestra Constitución, ¿verdad? Eso es algo que no podemos permitir ni es adecuado, ¿verdad? Entonces, por eso es que también esas reformas que se están proponiendo dan mucho temor, porque vemos el abuso que están cometiendo desde el poder, ¿verdad?, con el poder que tienen, por la investidura que tienen las personas, hacia las personas que tienen opiniones distintas y opiniones críticas. Y se está generando, y eso me parece que es muy grave, porque es totalmente contrario a nuestro modo de ser, a nuestra cultura cristiana, ¿verdad?, el generar el odio hacia otras personas, ¿verdad? Es generar que estas personas son personas que no debemos aceptar, contra las que debemos tener animadversión, ¿verdad?, y las podemos pues insultar, denigrar. Eso yo creo que es terrible, ¿verdad?, porque en una sociedad, cuando se fomenta el odio, entonces eso desarrolla toda una
una cultura de violencia, una cultura de agresión, de agresividad entre personas que somos hermanas. Y aunque pensemos distinto, aunque tengamos opiniones políticas distintas, aunque pertenezcamos a credos distintos, ¿verdad?, tenemos que respetarnos. Esto es lo fundamental en la cultura cristiana, el respeto a la otra persona, el respeto a su diferencia, el respeto a su pensamiento, ¿verdad? Y eso no me permite afectarle en su dignidad humana, porque la dignidad humana es inalienable. Y yo creo que esta situación es muy peligrosa, nos puede llevar realmente a un país tremendamente dividido y muy violento, y a la vez, pues, creo yo que irrespetuoso de nuestros principios y valores éticos, democráticos y cristianos para aquellos que los tenemos, que somos la mayoría de la población. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a este ambiente que ya usted ha descrito, Padre Andreu, con odio, intolerancia? También, bueno, cada vez vemos más conductores que se bajan de los vehículos, se golpean, cada vez se ve más este tipo de acciones, lo vemos ahí en las redes sociales. ¿Cómo podemos enfrentar esto cuando hay mucha gente que incluso ha tenido que autocensurarse, ¿verdad?, precisamente para no ser agredido en redes sociales? Bueno, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? El artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y a ser protegida. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Entonces, hay que hacer cumplir la Constitución, ¿verdad? Y por eso es importante que el Estado, que tiene y ha jurado, los funcionarios han jurado la Constitución y tienen el derecho de velar por el cumplimiento de la Constitución, que esto ocurra. Y por otro lado, la población, creo yo que tenemos que estar muy atentos y no dejarnos llevar por este clima, ¿verdad?, de agresión, de odio, este clima de insultos, este clima de difamaciones, de mentiras, y bueno, yo digo que lo que se dan son como linchamientos digitales, ¿verdad? Uno comienza a decir que esta persona, pues lo que ha dicho no es correcto, y esta persona no... cualquier cosa sobre ella, ¿verdad?, cualquier insulto, y entonces otros se suman, ¿verdad?, y entonces se va haciendo una gran pelota, ¿verdad? Me parece que tenemos que tener la humildad para respetar a la otra persona, para decir yo no estoy de acuerdo, pero es su opinión, ¿verdad?, y promover pues una cultura del respeto, de la no agresión, una cultura de la no violencia, ¿verdad?, y podernos pues aceptar y llevarnos como hermanos. Ya vimos a dónde nos llevó la cultura del odio, ¿verdad? Nos llevó a una guerra civil, ¿verdad? Nos llevó a masacres en nuestro país tremendas, ¿verdad? Dolorosísimas. Entonces yo creo que no podemos caer en eso, y que si algo habíamos avanzado, creo yo, después de los acuerdos de paz y del fin de la guerra civil, es a un mayor entendimiento entre hermanos, y no podemos volver hacia atrás, porque ya sabemos que las consecuencias de esto son trágicas. Sí. Padre, tenemos otros mensajes, voy a dar lectura a ellos. Dice: buenos días, la incongruencia es increíble, la de este gobierno. No quieren ver a otros países y sacando relaciones internacionales, pero cuando les conviene son ejemplos de legislación. Por cierto, Padre, ya leyó usted la Constitución con artículos ocultos. Nos dicen: gracias por ser la voz del pueblo. Este gobierno ha suspendido la pensión universal para adultos mayores. Buen día, creo que la ley es la ley y eso no lo entienden los fanáticos o los pagados por el régimen. En cuanto a la delincuencia, aún continúa cobrando renta y desapareciendo personas. Buen día. Un último mensaje. Buenos días, coincido con el Padre. Lo de la reelección no es un tema de mayorías, es un tema de reglas. Es como un partido de fútbol, no gana el que tiene la barra o afición mayoritaria.
Las reglas y leyes son para generar convivencia. Saludos. Son los últimos mensajes que nos llegan, padre. No, pues creo que son mensajes muy, muy apropiados, ¿verdad? Mensajes que realmente pues reafirman la vocación que tiene el pueblo salvadoreño de ser un pueblo respetuoso de la ley, un pueblo que quiere una convivencia pacífica, un pueblo que pues quiere vivir en paz, pero que tiene también grandes necesidades, un pueblo que necesita que desde el gobierno se impulsen políticas que promuevan el desarrollo de la gente, que promuevan una mejor calidad de vida y que sobre todo se cuide de las personas más vulnerables. Por ejemplo, se hablaba de la pensión para los adultos mayores, ¿verdad? Ciertamente las personas adultas mayores están en unas condiciones grandes de vulnerabilidad, dependen mucho o totalmente de sus familiares muchas veces. Si no tienen familiares, ¿cómo estas personas sobreviven muchas veces con grandes necesidades? Y la pensión, ¿verdad?, no debería ser solamente para un grupo de personas, debería ser para toda la población adulta, y una pensión pues que le permitiera una vida digna. Y este es un tema también que no está resuelto, el tema de las pensiones en El Salvador, que ciertamente es un problema heredado de gobiernos anteriores, en concreto los gobiernos de Arena, pero es un problema que hay que resolver porque si no vamos a tener una población adulta mayor en una condición de muchas carencias a nivel material. Así es, es otro tema que podemos abordar en otra entrevista. Muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros y haber abordado y respondido estas inquietudes de la gente. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y que han participado en este programa. Creo que de esta manera la población pues va siendo parte, ¿verdad?, y de la vida política y de la vida social, y contribuyendo con sus aportes a que todos podamos conocer la realidad desde distintos puntos de vista. Así es, ese es el objetivo también. Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde, puede visitar nuestro canal de YouTube, YSUCA 91.7, ahí queda esta entrevista. También puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, donde también ha quedado el video de esta entrevista. Gracias por siempre ser parte de la audiencia de Radio YSUCA. Que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía conmemorativo a los mártires de la UCA. Puedes enviar tus trabajos a